Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber venido otra vez a las guías rápidas que hemos preparado. Esta de hoy, como sabéis, es de las acciones Marie Curie. Como primera puntualización, deciros que el programa de trabajo de Marie Curie no se ha publicado todavía, por lo que todo lo que os cuente hoy y todo lo que sale en la presentación es provisional, ¿vale? Ya nos esperan grandes cambios y esperamos tener pronto el programa de trabajo, pero aún así, pues es mi obligación deciros que hasta que el programa de trabajo no esté oficialmente publicado, todo esto debemos tratarlo como provisional, ¿vale? La principal finalidad de las acciones Marie Curie, realmente son Marie Sklodowska-Curie, pero pues si me permitís voy a decir acciones Marie Curie a lo largo de la charla para hacerlo más rápido. La principal finalidad, como os digo, es el apoyo a la movilidad, la formación y la mejora del desarrollo de carrera profesional de investigadores e investigadoras de todo el mundo, esto es importante, que quieran ejercer su profesión en Europa. He incluido esa imagen del pie de la diapositiva de calidad para transmitiros que las acciones Marie Curie se consideran internacionalmente un sello de calidad en el currículum de los investigadores. Son muy competitivas, pero evidentemente eso hace que sean muy prestigiosas. Por ello, os animo a que contempléis la posibilidad de pedir estas ayudas tanto a los jóvenes de cara a poder mejorar vuestra movilidad, vuestra formación, vuestra empleabilidad, como a los investigadores más senior que estáis hoy, para que podáis actuar en acciones Marie Curie, pues tanto como mentores de investigadores jóvenes que se formen a vuestro lado, como para participar vosotros mismos en estos programas de formación, ¿vale? Lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. ¿Por qué se definen por qué la comisión diseña las acciones Marie Curie, que viene ya desde los primeros programas marco? Inicialmente este programa se llamaba el programa Personas, ¿vale? El programa People, porque como veis el hincapié está puesto en las personas y en los investigadores e investigadoras. ¿Por qué crea la comisión este programa? Pues porque Europa tiene, todos lo sabemos, tiene un conjunto grande y diversificado de recursos humanos que está muy bien capacitado en aspectos de investigación y de innovación. Pero la comisión sabe que es necesario que ese conjunto de recursos humanos sea renovado, sea mejorado y sea adaptado de manera constante a las necesidades del mercado laboral, que cambian mucho, así como a las necesidades y a las demandas del propio entorno de investigación que vosotros conocéis mejor que nadie. Entonces, esa renovación, esa mejora de la comunidad investigadora, desde luego debe comenzar ya en las primeras fases de las carreras investigadoras, durante sus estudios de doctorado, de formación de posgrado, pero muy importante, esa formación y esa renovación debe mantenerse durante toda la carrera investigadora. Las acciones Marie Curie apoyan a investigadores e investigadoras en todas las etapas de su carrera. Existen modalidades de acciones desde la etapa predoctoral hasta 8 años después de presentar la tesis. Esta es una novedad de Horizonte Europa que comentaremos más adelante. También otro aspecto muy importante es que las acciones Marie Curie están abiertas a cualquier línea, ámbito o disciplina científica y financia tanto acciones individuales como proyectos colaborativos, asegurando siempre unas condiciones de trabajo excelentes para los investigadores. Otra de las características de las acciones Marie Curie es lo que la comisión llama la triple I. Quiere que las acciones sean interdisciplinares, intersectoriales e internacionales, ¿vale? La comisión considera que es necesaria la implicación del sector no académico, fundamentalmente empresas, y dando especial hincapié y especial relevancia a las pymes y otros agentes socioeconómicos, porque se ha visto que es necesario formar a los investigadores e investigadoras
en aptitudes de innovación, porque eso es lo que se está viendo que se demanda en los empleos. También es indispensable aumentar la movilidad a todos los niveles y, como decía antes, no solo al inicio de la carrera investigadora, sino a lo largo de toda la carrera. Y no solo entre países, sino también entre sectores. Es importante fomentar esa movilidad entre el sector público y el privado para que todos aprendamos las buenas prácticas de los dos sectores. Asimismo, la Comisión anima, y especialmente en las acciones Marie Curie en Horizonte Europa, a la movilidad interdisciplinar, ya que se ha visto y se ha demostrado que es un elemento que estimula fuertemente el aprendizaje y el desarrollo de nuevas competencias. Asimismo, pues, está claro que es un factor clave para la cooperación entre el mundo académico y el mundo industrial, con todas las sinergias y beneficios que esto aporta. Pues bueno, os he incluido aquí una serie de datos clave de los logros, digamos, de las acciones Marie Curie en el programa marco anterior, en Horizonte 2020, entre 2014 y 2020. Se beneficiaron de acciones Marie Curie más de 65.000 investigadores, incluyendo 25.000 estudiantes de doctorado. Un 37% de los investigadores que participaron venían de fuera de la Unión Europea. La Comisión ejecutó 6.200 millones de euros en este tipo de acciones. Se financiaron más de 1.000 programas de doctorado, más de 4.500 empresas recibieron apoyo a través de las acciones Marie Curie, y un dato del que la Comisión se siente muy, muy orgullosa: el 42% de los investigadores que se beneficiaron de acciones Marie Curie eran mujeres. Si entramos en ver lo que son las acciones Marie Sklodowska-Curie en Horizonte Europa, si recordáis de la primera charla que dimos, las acciones Marie Curie están en el primer pilar del programa marco, en el de ciencia excelente. La Comisión ha asignado un presupuesto provisional, de nuevo provisional porque no está publicado el programa de trabajo oficial, de 6,6 billones de euros. Y un poco, pues por destacaros las principales novedades, digamos, quizá la principal novedad es que algunos de los instrumentos de financiación han cambiado de nombre, así como algunas de sus características, pero eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Aquí os he querido recoger algunos de los cambios más importantes. La Comisión va a definir unas nuevas instrucciones sobre supervisión para garantizar que los investigadores Marie Curie son adecuadamente supervisados. Esto es muy, muy importante para la Comisión, siempre le da mucha importancia. Estamos a la espera de que el programa de trabajo nos clarifique cómo va a ser la coordinación entre las acciones Marie Curie y el Green Deal, el Pacto Verde de la Comisión. Asimismo, la Comisión ha modificado su esquema de ayudas a los investigadores. Por un lado, la elegibilidad de la Family Allowance, la ayuda por tener familia, ya no se valorará como se hacía hasta ahora en el momento de la contratación del fellow, de la persona que lleva a cabo el proyecto, sino que se aplicará cuando el fellow tiene o adquiere obligaciones familiares durante la duración de la red, ¿vale? Esto aplica sobre todo a las redes doctorales y a las ayudas postdoctorales, que hasta ahora, en el momento de la contratación, preguntábamos al fellow si le aplicaba ese Family Allowance, y aunque tuviese un contrato de 3 años y esa circunstancia cambiase, a lo largo de 3 años no se podía modificar, mientras que ahora sí que vamos a poder hacerlo. Y por otro lado, existen dos nuevas categorías de allowance, de ayuda. Una es la Long Term Allowance, que se va a destinar a sufragar los costes en los que incurra el beneficiario en situaciones de ausencias prolongadas, como maternidad, paternidad, enfermedad grave o similar, siempre y cuando esa ausencia supere los 30 días. Y luego va a haber otra ayuda de Special Needs, que va a contribuir a financiar los costes adicionales en los que incurran los beneficiarios por contratar a personal investigador con necesidades especiales o discapacidades.
¿Cuáles son los instrumentos de financiación de las acciones Marie Curie en Horizonte Europa? Dentro de las acciones Marie Curie distinguimos, al igual que en Horizonte 2020, 5 esquemas o instrumentos de financiación. Aunque han variado algunas de sus denominaciones, que esto ya nos indica que hay una cierta continuidad con lo que conocíamos del programa marco anterior, aún así incorporan algunos cambios y modificaciones relevantes que vamos a ir viendo. Empezamos por los doctorados, las redes doctorales, ¿vale? Identificadas como DN en el programa de trabajo, son las equivalentes a las antiguas ITN, Innovative Training Networks, que yo creo que quizá conocíais del programa marco anterior, de Horizonte 2020. Simplificando estas acciones en una frase, pues podríamos decir que financian consorcios para la contratación de doctorandos, ¿vale? Es decir, pues tienen dos aspectos diferenciadores. Es un esquema colaborativo, lo vamos a ejecutar en un consorcio, y el personal elegible para su contratación no puede tener el título de doctor. Van a ser doctorandos, ¿vale? Estas redes tienen como objetivo formar a través de la colaboración internacional de centros públicos y privados, pues se quiere formar una nueva generación de personal investigador que sea creativo e innovador. El foco de estas acciones debe estar en la... Bueno, espera, que me había olvidado comentaros esto. El foco debe estar en las acciones de los planes de desarrollo de carrera de los investigadores, definiendo mecanismos adecuados para la supervisión de los investigadores y definiendo planes de formación excelentes, ¿vale? Tanto en investigación, esto es muy importante, tanto en investigación como en aspectos transversales. Estas redes, al igual que en Horizonte 2020, incluyen tanto los doctorados industriales como los doctorados conjuntos. En los doctorados industriales va a haber formación tanto en la industria como en la academia y va a haber supervisión conjunta. Los doctorandos, tienen que tener un supervisor en la industria y otro en la academia. Y en los doctorados conjuntos lo que vamos a tener es selección y supervisión conjunta y un título conjunto o múltiple. Los consorcios deben estar formados por un mínimo de 3 entidades independientes y cada una debe estar establecida en un Estado miembro o asociado distinto. Y como novedad en Horizonte 2020, al menos uno de ellos tiene que estar en un Estado miembro. En cuanto a la duración de las redes, se mantiene como norma los 48 meses como máximo de duración de los proyectos, siendo los contratos de los doctorandos de una duración máxima de 36 meses. Sin embargo, si nos fijamos en el tamaño de la red, ahí hay un cambio respecto a Horizonte 2020 porque se han reducido, ¿vale? El máximo de meses financiables son 360, es lo que es equivalente a un máximo de 10 doctorandos, cuando en el anterior programa marco era de 540, es decir, 500 doctorandos. Se sigue manteniendo también la opción de hacer secondments o estancias dentro de la red con un máximo de 1/3 del tiempo correspondiente a cada contrato, con la excepción de que en los doctorados industriales es obligatorio que los doctorandos estén al menos el 50% del tiempo en el sector no académico, en el sector industrial. Otra novedad que tienen los doctorandos industriales en Horizonte 2020, en Horizonte Europa, es que las entidades académicas y no académicas que supervisan conjuntamente en un doctorando industrial pueden estar en un mismo país, que eso hasta ahora no estaba permitido. Otra novedad, como veis aquí, las convocatorias se han vuelto a posponer. Y al final de la diapositiva pues os mostraré la última previsión de apertura y cierre de convocatorias que está prevista, pero de momento ha sufrido ya varios retrasos las convocatorias.
Otra novedad es que debido al reducido porcentaje de éxito que había en las convocatorias de las ITNs, se ha decidido que en Horizonte Europa habrá restricciones a lo que la Comisión llama las resubmissions, por lo que las redes doctorales que en la convocatoria 2021 no alcancen el 80% en la puntuación no podrán presentarse a la convocatoria 2022. ¿Vale? Con esto la Comisión espera que los proponentes que saquen un menos de un 80% en la puntuación esperen un año dedicándolo a mejorar todas las debilidades que se les ha identificado y ya al año siguiente presenten una convocatoria más competitiva que les dé más oportunidades de éxito. Pasamos al siguiente instrumento, las ayudas postdoctorales, ¿vale? Que se identifican como PF en el programa de trabajo, ¿vale? Son las equivalentes a las Individual Fellowship en el programa Horizonte 2020 y se pueden definir como proyectos individuales de formación e investigación. Su principal objetivo es favorecer la excelencia a través de la ejecución de un proyecto de investigación, mejorando la creatividad y el potencial de innovación de investigadores e investigadoras, como novedad en Horizonte Europa, que ya posean el título de doctor. ¿Vale? De cara el objetivo de estas acciones es mejorar la empleabilidad y las salidas profesionales, de estos investigadores, tanto en la industria como en la academia. Para el programa Horizonte Europa, la Comisión se plantea como objetivo añadido de estas acciones favorecer o poner el foco en lo que hemos comentado antes de la triple I, que esa movilidad sea internacional, intersectorial e interdisciplinar. ¿Vale? ¿Qué necesitamos para preparar una propuesta exitosa de postdoctoral fellowship? Pues necesitamos una buena propuesta científica que aúne tanto investigación como formación, un buen candidato y un mentor y su institución de acogida. Al igual que ocurría en el anterior programa marco, existen dos modalidades, European Postdoctoral Fellowship y Global Postdoctoral Fellowship. Las European financian investigadores o investigadoras de cualquier nacionalidad que quieren venir a Europa o moverse dentro de Europa, entendiendo como Europa tanto Estados miembros como asociados, ¿vale? Y la duración de estos proyectos será de un máximo de 24 meses. En las Global Fellowship, lo que se va a financiar es que investigadores nacionales o residentes de larga duración de un Estado miembro o asociado realicen parte de su proyecto en un tercer país, que no sea Estado miembro ni asociado, y durante un periodo de un máximo de 24 meses y luego hagan, después de esos 24 meses fuera de Europa, una fase obligatoria de retorno a Europa, ¿vale? De un máximo de 12 meses para, pues digamos, para sedimentar en Europa lo que haya aprendido fuera, ¿vale? Para retornar a Europa ese conocimiento. Se mantiene, como novedad, desaparecen los paneles Career Restart, Reintegration y Society and Enterprise, ¿vale? Por lo que el sector no académico y el personal de investigación reintegrado o que reinicie sus carreras investigadoras competirán en igualdad de condiciones en los paneles científicos estándar. Se mantiene, al igual que en Horizonte 2020, el enfoque bottom-up en las temáticas o disciplinas y, pues como novedad, en Horizonte Europa se va a destinar un presupuesto de cerca de 1 millón de euros para las áreas relacionadas con el Euratom. En estas acciones hay varios cambios muy significativos, ¿vale? Que ya hemos ido anticipando un poco en las diapositivas anteriores. El candidato debe tener el título de doctor en el momento de cierre de la convocatoria, esto no era así antes, y otra novedad importante es que el candidato no puede tener una experiencia
mayor de 8 años en la investigación desde la obtención de su título, pero en el cálculo de este tiempo se pueden tener en cuenta las ventanas de elegibilidad que establece la Comisión, como permisos de maternidad o paternidad, trabajo no relacionado con investigación, investigación en terceros países para los fellows que quieran retornar a Europa, etc. ¿Vale? Se mantiene la regla de movilidad de Marie Curie que teníamos en todos los programas marco anteriores, que era que los candidatos no pueden haber trabajado o residido durante más de 12 meses en los 36 meses anteriores al cierre de la convocatoria en el país que lo va a contratar. En el caso de las Global Fellowship, esta regla aplicaría al país de la fase de outgoing, ¿vale? De la fase de salida. En estas acciones, el solicitante ha de ser una única institución de un Estado miembro o asociado. Bueno, la duración os la he contado antes al hablaros de las distintas modalidades. Al igual que en las Doctoral Network se mantiene la opción de los secondments dentro del proyecto, también con un máximo de 1/3 de la duración del proyecto. En el caso de las Global Fellowship, ese tercio hace referencia solo a la fase de outgoing, a la que se ejecuta fuera de Europa, porque no pueden hacerse secondments en la fase de retorno. Esta es también una novedad. Otra novedad es que en ambas modalidades se puede solicitar un periodo final, una vez que acaba el proyecto, de hasta 6 meses de duración máxima para que el fellow pueda disfrutar de una estancia en una entidad no académica de un Estado miembro o asociado. Esto es una novedad, se llama Non-Academic Placement y el motivo y la explicación del valor añadido que esa estancia al proyecto y al investigador debe reflejarse en la propuesta y además la propuesta debe ir acompañada de una carta de compromiso de esa entidad no académica. ¿Vale? Otra novedad de estas acciones, al igual que hemos hablado en las Doctoral Network, es que para mejorar el porcentaje de éxito habrá restricciones en las resubmissions, en el reenvío de propuestas, por lo que las propuestas que en 2021 no alcancen un 70% de puntuación no podrán presentarse en la convocatoria siguiente. El objetivo de la comisión es el mismo, por un lado, dar oportunidad a los investigadores de que mejoren durante un año las debilidades que les han identificado los evaluadores y por otra, pues que se presenten propuestas más competitivas y pueda subir la ratio de éxito. Si pasamos a las Staff Exchanges, que las identificamos en el programa de trabajo como SE, equivalen a las acciones RISE, Research and Innovation Staff Exchanges, que teníamos en el programa Horizonte 2020. Se definen como proyectos colaborativos de I+D+I, de nuevo teniendo en cuenta esa triple I internacional, intersectorial e interdisciplinar, que se desarrollan en este caso a través de intercambios o secondments de personal investigador o innovador entre entidades públicas y privadas, entre el sector académico y el sector no académico, tanto dentro como fuera de Europa. ¿Vale? Estas son las acciones más internacionales del programa Marie Curie. El personal elegible para estos intercambios, lo que en el programa de trabajo la Comisión define como staff, puede ser cualquier tipo de personal involucrado en las actividades de I+D+I, tanto personal investigador como personal técnico, personal de gestión, y ese personal puede estar en cualquier momento de su carrera investigadora. Este esquema lo que exige es que haya un proyecto de I+D conjunto que se implemente a través de esos intercambios y movilidades, pero también debe incluir actividades de networking, conferencias, talleres, de manera que el personal que participe pueda adquirir nuevas habilidades, de nuevo, como hemos hablado antes, tanto
puras de investigación del tema que trate el proyecto, como habilidades transversales, competencias transversales, para mejorar el desarrollo de carrera profesional de todo el personal que realice estas acciones. La duración del proyecto es de 48 meses máximo y el total de los intercambios no puede superar, de todos los investigadores que están involucrados en el proyecto, no puede superar los 360 meses. Esto es otra novedad. Antes había un máximo de 540 meses, lo que hacía que algunos de estos proyectos fueran muy complejos de gestionar. Entonces, la comisión lo ha reducido pues, para intentar que los proyectos sean más fácilmente gestionables. Cada persona que se involucra en estas acciones puede realizar estancias o secondments por un mínimo de un mes y un máximo de 12. Y pues bueno, para adaptarse lo máximo posible a las necesidades de los investigadores, la comisión establece que ese mes de estancia mínimo que se os exige se pueda dividir en 2 estancias de 15 días. La financiación de estos proyectos se realiza en base a los meses de secondment, de estancias, cubriendo el proyecto solamente los intercambios realizados entre diferentes sectores, entre academia y no academia, y entre diferentes grupos de países, entre Europa y Estados asociados y terceros países, ¿vale? Además, hay un condicionante, que los secondments no pueden ser dentro del mismo país, no pueden ocurrir entre industria y academia dentro del mismo país, porque si no estaríamos incumpliendo una de esas triples Is, una de las Is de la triple I que hemos comentado. Como novedad en el programa Horizonte Europa, los intercambios del mismo sector dentro de Europa sí que serán elegibles si son interdisciplinares. Y, pues bueno, como os muestro aquí, las convocatorias han sido pospuestas de nuevo. Si pasamos al programa COFAN, que este sí que mantiene el mismo nombre que en el programa Horizonte 2020, se sigue definiendo como cofinanciación de programas de movilidad relacionados con la investigación. Son acciones monobeneficiarios, es decir, las pide una única entidad, no se ejecutan en consorcio, y están dedicadas a cofinanciar esquemas institucionales para la formación doctoral o para ayudas destinadas a la contratación de investigadores postdoc, siempre destacando una vertiente internacional. Existen, por tanto, 2 modalidades COFAN para predoctorales y para doctores, siendo obligatorio en la de investigadores predoctorales que el personal investigador contratado se enrole en un programa de doctorado. Se trata de un instrumento de cofinanciación que permite desarrollar programas a nivel internacional, nacional o regional en cualquier ámbito temático, basados en experiencia, de nuevo, en la triple I, internacional, intersectorial e interdisciplinar, con un énfasis en expandir las buenas prácticas Marie Curie y en promover estándares de calidad en los procesos de contratación, asegurando siempre unas condiciones de trabajo excelentes para los investigadores. Para ser elegible el programa de movilidad COFAN, de investigación, en ambas modalidades hay que reclutar un mínimo de 3 investigadoras o investigadores. Y las convocatorias, las fechas de las convocatorias, la última previsión que tenemos, las vamos a ver ahora más adelante. En este programa Horizonte Europa, la Comisión quiere poner el foco en nuevos participantes que nunca hayan tenido una acción COFAN y que propongan nuevos programas formativos, buscando un componente de innovación y de originalidad. Se anima también a los participantes a buscar sinergias con fondos estructurales en la parte que tenemos que cofinanciar. La duración máxima del programa serán 60 meses y la financiación máxima que se puede solicitar de 10 millones de euros. Cada fellowship o cada contrato debe tener una duración entre 3 y 36 meses, ¿vale?
y se podrán incluir secondments de hasta un máximo de un tercio de la duración de la fellowship. Como novedad, la comisión va a dar una financiación que cubrirá el 70% de la retribución mínima. En este programa, en estas acciones, la comisión define en el programa de trabajo la remuneración mínima que tenemos que darle a los investigadores en las distintas categorías. Hasta este programa marco nos cofinanciaba con un 50%, pero en este programa lo ha subido hasta un 70%. Y además, como otra novedad, ha dado una mayor flexibilidad al uso que hacemos de esa cofinanciación. Antes nos decía en qué categorías podíamos usar esa cofinanciación, pero ahora ha dado más flexibilidad porque podrá destinarse esa ayuda a cofinanciar tanto los costes de contratación, Living y Mobility Allowance, como los gastos de investigación o networking. Siempre que aseguremos que estamos financiando esa remuneración mínima que nos establece la comisión. El personal investigador que contratemos puede ser de cualquier nacionalidad, pero siempre respetando la regla de movilidad Marie Curie que hemos comentado antes, la de no haber residido o trabajado durante más de 12 meses en los últimos 3 años en el país que lo va a contratar. Si pasamos a la última de las acciones, acciones Marie Curie y los ciudadanos, este esquema es el equivalente a la noche de los investigadores de los programas marco anteriores, que busca acercar la investigación y la actividad de los investigadores e investigadoras al público general para mejorar el conocimiento que tiene el papel de la investigación en el desarrollo de la sociedad y cómo la investigación y vuestro trabajo impacta en nuestra vida cotidiana. La convocatoria, de nuevo, se ha pospuesto y como novedad en este programa marco, la financiación de estas acciones va a ser en un lump sum y no en costes reales, como ocurría hasta ahora. Si os he convencido y habéis decidido que os vais a plantear la posibilidad de al menos estudiar la posibilidad de pedir una acción Marie Curie y decís, bueno, pero ¿por dónde debería empezar? ¿Vale? Perdón, que he ido hacia atrás, perdón. Lo primero que tendríamos que hacer es buscar la convocatoria y la documentación en el portal del participante, ¿vale? Esto que os pongo aquí es la teoría, en la realidad, pues lo que haríais sería venir a hablar conmigo y haríamos esto juntos, ¿vale? Pero os cuento lo que haríamos si vinieseis a hablar conmigo. Entonces, buscaríamos la convocatoria, que podría estar o ya abierta, o lo ideal sería que empezásemos a trabajar cuando la convocatoria todavía no estuviera abierta para que tuviésemos más tiempo de trabajar, y entonces ahí podríamos descargarnos tanto el programa de trabajo como la guía del solicitante, ¿vale? El programa de trabajo actualmente tenemos un borrador y la guía del solicitante todavía no se ha publicado, ¿vale? ¿Qué documentación tendríamos que preparar? De nuevo, tendríamos que volver al portal, ahí daríamos de alta la propuesta y entonces podríamos por una parte, tener acceso a los formularios administrativos que tenemos que rellenar, que eso se rellena online en el portal, y por otra parte, tendríamos acceso al template de la parte B, de la propuesta científica que tenemos que preparar. En todas las acciones Marie Curie tenemos un template al que tenemos que ceñirnos y totalmente diferente de lo que hablábamos en la sesión anterior, que hablábamos que los templates eran casi un lienzo en blanco para daros pie a vuestra creatividad y a mostrar el proyecto de la manera que vosotros queráis. Aquí no, son unos templates cerrados. Son pocas las páginas que hay que presentar, pero muchas veces casi eso es
un reto al que os tenéis que enfrentar, el ser capaces de contar todo lo que queréis contar en tan poco espacio, pero bueno, pues yo os ayudaría y os daría mi opinión en base a mi experiencia previa de cómo podíamos hacerlo de la mejor manera posible, ¿vale? Brevemente os cuento cómo es el proceso de evaluación. Las redes doctorales, las ayudas postdoctorales y los intercambios de personal, las tres primeras ayudas que hemos comentado, hemos hablado que la temática era libre, pero la evaluación se estructura en estos 8 paneles temáticos, cada uno en función de la propuesta que preparéis y del currículum en el que creéis que tenéis más relevancia. Debéis elegir en el momento en los formularios administrativos el panel de evaluación y ahí será donde se evalúe vuestra propuesta con otras propuestas que entren en el mismo panel. La evaluación de las acciones COFAN se realiza en 2 paneles de evaluación, el de programas de doctorado y el programas predoctorales. Y las acciones Marie Curie, las acciones Marie Curie y la ciudadanía tienen un solo panel de evaluación. Los criterios de evaluación en todas las acciones Marie Curie van a ser excelencia, impacto e implementación. Cuando tengamos el programa de trabajo publicado, el definitivo, ahí la comisión nos desgranará para cada una de las acciones cuáles son los subcriterios de evaluación de excelencia, los subcriterios de impacto y los de implementación. Es muy importante siempre que veamos los criterios y subcriterios de evaluación de la acción a la que nos presentamos, porque ese es el checklist que tiene que ir revisando el evaluador al leer nuestra propuesta. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestra propuesta da respuesta a todas esas preguntas que el evaluador va a intentar resolver leyendo nuestra propuesta. Muy rápidamente contaros cómo es el proceso de evaluación. En primer lugar, se reciben las propuestas y los servicios de la comisión hacen un chequeo de elegibilidad, ¿vale? Que no hayamos incumplido ninguna, pues si hemos dicho que para poder solicitar un non-academic placement, tenemos que incluir una carta de apoyo de esa institución no académica y no hemos adjuntado como un anexo esa carta, la propuesta no va a ser elegible, con lo cual no se va a aceptar. Si el solicitante tiene más de 8 años de experiencia postdoctoral o no tiene un título de doctor, no va a ser elegible y van a retirar esa propuesta. Esos son los chequeos de elegibilidad que hacen los servicios de la comisión. Una vez que todas las propuestas, que ya solo tenemos propuestas elegibles, se inicia lo que es la evaluación. Se le envían las propuestas a evaluadores individuales, que serían investigadores como vosotros, que en la sesión anterior comentamos la idoneidad de que os inscribáis a esas bases de datos de la comisión para que puedan contar con vosotros como evaluadores. Entonces, esos evaluadores hacen una evaluación remota de las propuestas que les envía la comisión. A continuación se hacen unas reuniones de consenso, al igual que os comentaba en la sesión anterior, en la puesta en común de las propuestas no se hace una media de las evaluaciones que han hecho los distintos evaluadores, sino que lo que se hace es llegar a un consenso sobre la puntuación que debería tener cada una de las propuestas. Por tema de COVID esto también se va a hacer de manera remota, estas reuniones de consenso, y después de esas reuniones de consenso se crea una lista del panel ordenada por puntuación y posteriormente la comisión empieza a financiar las propuestas por orden de puntuación y financia hasta que se termina el presupuesto. El calendario de las convocatorias, el último que ha publicado la comisión y que
sigue siendo provisional y pendiente de confirmación, es que las redes doctorales de 2021 se espera que abran el 22 de junio y cierren el 16 de noviembre. Las ayudas individuales se espera que se publiquen también el 22 de junio y que cierren el 12 de octubre. Y la Noche de los Investigadores, las acciones Marie Curie y la ciudadanía, se espera que abran también el 22 de junio y cierren el 7 de octubre. Por ahora no tenemos una fecha provisional para las Staff Exchanges ni para CoFund, ¿vale? Y bueno, de nuevo deciros pues que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, para animaros, para ayudaros, para lo que necesitéis.